Vale, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy del quinto curso del Mundo Clásico de las Ciencias y las Artes. Y tenemos con nosotros el gran honor de tener al profesor González Iglesias aquí en Murcia, reciente galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras, creo que fue la semana pasada el galardón. Así que estamos muy contentos de que sea justo la semana posterior al premio. Y unas breves palabras para quien no conozca, lo digo que Juan Antonio González Iglesias es un poeta español de signo clásico. Ha publicado distintos libros de poesía: La hermosura del héroe en el 1993, Esto es mi cuerpo en el 97, Las Olímpicas de 2005, Eros es más en el 8, Selva de Fábula, que está incluido junto con los anteriores en su obra reunida de 2010, Del lado del amor, y luego ya Confiado en el 15, Jardín Gulbenkian en el 19, La batalla de los centauros y Universales. Y recientemente ha salido Nuevo en la ciudad, nueva, si no me equivoco. Y ha recibido, entre otros, los Premios Nacional de la Crítica y el Internacional Loewe, el Cite Viedma y, como decía la semana pasada, el Premio Castilla y León de las Letras. Además, también recibió en Francia Le Découvreur. Algunos de sus libros han sido traducidos al francés, al inglés y al alemán. Y además de colaborar en prensa, creo que fue en El País y en ABC, ha escrito un ensayo, La historia alternativa de la felicidad. Es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca y, como decía, el pasado septiembre salió su último libro, Nuevo en la Ciudad Nueva. Y ya, como hemos venido a escucharle, os dejo con él. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, a los que están ahí o aquí, ahí, no sé. Muy bien, mm, bueno, me siento muy honrado de estar en un acto de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de venir a Murcia, que tiene, quizá los que estáis habitualmente no lo notáis tanto, pero hay algo que me resulta muy vital. No sé cómo se nota mucho al nada más llegar. Y voy a intentar hablar de algunos poetas, lo clásico y lo contemporáneo en la poesía. He elegido algunos textos y quizá un poco el primero, la noción de clásico si se opone a contemporáneo, que eso es quizá un binomio al que estamos, que aceptamos demasiado fácilmente, porque claro, tenemos la idea de que los clásicos, los poetas griegos, latinos y grecolatinos, todos ellos, están en el pasado. Y históricamente es cierto, están en un punto al que no quisiéramos volver para casi nada, salvo para las artes. Para ahí de pronto nos damos cuenta de que no son algo del pasado. Es más, hay algo raro en los grecolatinos que los separa del resto de autores, que es precisamente este concepto misterioso de clásico. Y dado que nuestra misma sociedad y nosotros estamos en los estudios clásicos, quizá hay que darle una vuelta a eso en la medida en que eh, no es tanto, creo que lo primero es que son cualquier cosa menos del pasado, lo cual contradice lo que en términos de historia de la cultura nosotros planteamos. Nosotros en filología los situamos, ponemos las coordenadas, el contexto, pero en el momento que los leemos, que los comentamos, que los compartimos, creo que nos corresponde como estudiosos, como profesores, como estudiosos de lo clásico, nosotros somos los portavoces de los autores antiguos, porque, entre otras cosas, no están ya. Nosotros casi, a veces tenemos que ser los abogados defensores de todo esto, pero sobre todo somos los lectores privilegiados, les dedicamos eh, clases, cursos, años, y eso, pues, supongamos traducir un Ovidio, traducir unas metamorfosis, casi es una obra magna en sí, pero casi para nosotros ahora casi nos lleva más trabajo, creo que a Ovidio escribirlo, a nosotros leerlo y reescribirlo y comentarlo. Y cuando nosotros, los de clásicas, los clasicistas, mm, traducimos, que es una de nuestras tareas fundamentales, primero es una tarea de lectura, es una lectura que no tiene equivalente, es muy superior a la lectura de los contemporáneos, que no presentan esa dificultad. Entonces es una operación más fuerte,
establece más conexiones y el resultado es más fructífero porque implicaría un gran salto y sin embargo conseguimos que sean actuales y que sean simultáneos porque lo son, pero nos necesitan a nosotros para ponerlos aquí. Sin nosotros, no solo es que estuvieran archivados, sino que no serían, no estarían con los demás poetas, con los demás escritores, con los demás artistas. Y eso es una, una responsabilidad de gran trascendencia que no tenemos ni que darnos cuenta, pero que tenemos. Y esta minoría que somos, es una minoría es como la levadura en el pan, exactamente con la misma función. Traducirlos, comentarlos, leerlos, que nos corresponde a nosotros leerlos. A veces los leemos incluso en el original y leemos el latín o el griego. Somos los únicos que los podemos leer con la oralidad que se imagina o que se acerca a lo antiguo, pero los podemos leer, los traducimos y los volvemos a leer y los volvemos a escribir. Esa operación de reescritura que llevamos 2 milenios, casi 3 milenios haciendo, ahora es muy moderno. Reescribir, relecturas, variaciones, pero eso en las traducciones y en las modulaciones de lo clásico, nosotros llevamos todos esos milenios haciéndolo y eso también es muy actual, muy contemporáneo. De pronto vemos, sí, la recepción, pero todo, cada acercamiento en cada momento a los clásicos es una recepción. Ahora, lo que sean los clásicos y por lo que los leemos, hay algo un poco misterioso pero también inteligible, tiene que poderse comunicar. No es algo místico ni siendo dos categorías, poesía y clásico, las dos. La primera, sobre todo, hay una tendencia a decir que no se sabe lo que es, que no, y los clásicos un poco también. Bueno, eso tiene que poderse racionalizar, incluso lo maravilloso, la belleza, lo, lo, lo sublime, son categorías que la estética tiene perfectamente descritas y nosotros, sin abrumar con todo eso, pero tenemos que saber, creo que va vinculado sobre todo lo más bello de lo clásico, siendo la belleza uno de sus atributos, pero lo más bello que la belleza, y perdonadme, es la sustracción a la temporalidad, a la angustia del tiempo. De pronto tenemos algo, no que ha perdurado mucho, que ya eso es un valor. O sea que haber sobrevivido a 2, 3 milenios con la de cambios de eh, pensamiento, de cultura, de religión, de época, y sin embargo ahí están, ya sería un valor. No, no es tanto el perdurar como el salirse del tiempo, que es algo, un anhelo que está en lo más íntimo de nuestro corazón, el no estar angustiados por la temporalidad. Y los clásicos no están angustiados por la temporalidad, y nosotros cuando los leemos tampoco. Entonces creo que ese es un valor. Y por otra parte, su contraste, quizá ahora cuando lea el primer poema lo podemos ver, el contraste con lo contemporáneo también es muy energético, es como una pila, porque los clásicos a la vez nos serenan, nos tranquilizan, porque nos mandan mensajes que no están enturbiados por la actualidad, digamos. Y no hay día en el que no estemos enturbiados por la actualidad. Nos serenan y también nos irritan un poco, nos molestan un poco, nos incomodan un poco, y eso también es bueno. Casi es mejor lo segundo que lo primero. Las dos cosas son buenas, pero que nos desafíen un poco y que nos contradigan un poco a cualquiera y a todos también es bueno. Yo he elegido para empezar, siento no haber traído un PowerPoint que a lo mejor pudiéramos compartir por ahí, pero a lo mejor ellos pueden buscar de Pablo García Baena el poema Delfos, que es un poema que quizá visualmente, voy a preguntar como los famosos dicen, ¿dónde está mi cámara? Sí, Ah, está aquí, sí, claro. sí, sí. Pues visualmente, a ver si lo Lo podemos podemos hacer. compartir, sí. Sí, Si pues, está online, buscas, y además se llama muy parecido a lo nuestro, es poetas clásicos y contemporáneos, y Pablo García Baena, Delfos. Y bueno, yo lo voy a leer, pero sobre todo lo que visualmente y al sonido, al oído también me interesa, es que es un poema dividido en dos partes, una parte más clásica y una más contemporánea, al menos en apariencia. Y entonces la primera parte es de estrofas sáficas
y se ve a simple vista, ya está ahí. Sí, pues ¿Qué habrían pensado los antiguos de estos milagros de nuestra época, ¿no? Que tiene, que es pedid y se os dará, ¿no? Y entonces están vamos a ver, el poema se titula Delfos, está escrito con motivo de algo que llegó casi hasta el siglo XX, pero en cierto modo se mantiene ahora. El gran tour de las personas cultas que recorrían, bueno, sobre todo la parte grecolatina del Mediterráneo y se asomaban, sobre todo los que venían del norte, a un mundo que era espacio y tiempo. Entonces el poema se dirige, lo hace Pablo García Baena y algunos de sus amigos en 1960. Y en Delfos escribe esto, se dirige a la propia Delfos y le dice, alza la frente de almenados bucles entre montañas, roto perfil póstumo, cuyos cabellos negros como el bosque carmena el lobo. Alza la frente y vuelve tu mirada al apagado astro de la tierra. Ningún augur dijo de tu ruina, altiva Delfos. Inertes aras tenazmente mudas ocultan signos, amordazan lenguas, mientras altos vigilan al acecho feroces dioses. Donde tu voz, carneros otomanos, gotearon su lardo por tus mármoles y el exarca cubrió de joyas bárbaras Poxiomenos. Crecieron tus laureles para el cónsul, el dux, el victorioso, los tiranos, que asolaron sacrílegas pezuñas del bestiario. Olvido fue cerniendo las arenas, fugaz nube es la púrpura, fielmente el jaramago erige gualdas, flautas, hímnicos cantos. ¿Qué esperas del oráculo, Pablo García Baena, si tu vida es recuerdo, tapiado columbario, donde un cadáver se deshace celosamente embalsamado por ti de algalias olorosas, y están tus pasos numerados como un libro que dudoso repasas a la lámpara y donde solo falta el colofón y las exequias en final viñeta? ¿Qué intentas que te diga esta velada pitia, esa obstinada esperanza furiosa que se remueve como alimaña entre el heno segado y para ti ya muerto el amor y los días son naipes que abandonas de un juego ya perdido? ¿Qué haces en la noche de Delfos, junto al abismo que arañan los olivos, con el lejano pavés del más sagrado centelleante a la indecisa luna, y el canto de los alemanes de un tour profanando la calma augusta de las piezas? Si ya el aviso del anocheciente corneja sonó lóbrego y Apolo huyó de ti llevándose la luz, ¿no será esta la noche del balance? Noche de la balanza donde arrojes tus días, los mortales obsequios oferentes, solitario, pobre, triste, casi 50 años, tímido, huraño, callado y sonriente, Pablo García Baena. Despójate del íntimo pingajo del último jirón, tiernos harapos, enmadreciendo heridas, zarpas, gritos, y avanza solo en noche hacia el enigma, desnudo hacia la voz, al desolado carril de tu destino. Miente, habla, silente trípode. Bueno, es un gran poema de un gran poeta y la segunda parte, la que es contemporánea en la forma, habría sido un poema espléndido, no habría necesitado, habrían sido dos poemas, incluso quizá fuese una especie de díptico, pero quiso que fuera uno, como es uno, lo que es más, parece más clásico y lo otro parece más contemporáneo, solo es porque se ha liberado del rigor formal de la estrofa y fluye con una torrencialidad que parece que se asemeja a lo contemporáneo y se asemeja a los grandes poetas contemporáneos como Eliot, como Pound, que son clásicos en realidad, no tiene. Pero en la segunda parte mantiene exactamente el mismo ritmo, el mismo vocabulario espléndido, que es como un tesoro de estatuas, de joyas, de palabras. Eso es una de las cuestiones que la poesía clásica puede aportar, una riqueza de vocabulario que, por supuesto, es buena para la lengua y es buena para la literatura, pero es que es buena para el cerebro, es buena para la memoria y es buena, en lo clásico debemos manejar el anverso y el reverso que conocemos muy bien, pero que debemos recordar continuamente, sobre todo a los que enseñamos a la gente joven que viene y a los que no son de nuestro círculo, que es que lo bello y lo útil coinciden perfectamente. Eso es una maravilla de lo clásico que
nuestra época, cuando lo consigue, lo celebra como si lo acabara de descubrir. Y vienen los muebles nórdicos y los diseños funcionales, pero los clásicos son así, son bellos y son útiles. Y a mí me gusta pensar que el conocimiento de la poesía, el vocabulario, la riqueza del lenguaje, traería muchos beneficios que ni siquiera imaginamos si estuvieran difundidos entre el común de la sociedad, que se curarían los científicos, encontrarían, si supieran lo que es una enálaje, lo esto que descubrieron para la vacuna del COVID, que es que utilizaron un mensajero para mandar, pero eso es una enálaje, lo que pasa es que bastante le vienen y vamos a agradecerles por el cerebro que tienen y lo interesantes que son. Si además vieran que es una enálaje, mm, todo iría muchísimo más. Eso y es importante. Esta riqueza, esta finura espiritual, solo se consigue con la poesía. Por ejemplo, el poeta, esto se ha considerado un rasgo muy propio de la poesía moderna, el que los poetas se llamen a sí mismos, ¿no? Pero claro, nosotros sabemos que Catulo, que es lo más normal del mundo en la poesía, en los poetas clásicos, el hacer estos juegos, sobre todo es muy romano, ¿no? El tomar esa distancia, que Catulo lo hace muy bien, ¿no? Pero incluso casi con los trianómina ¿no? Con su Pablo García Bana, pero ahí está todo, una de las funciones que corresponde al poeta en el mundo clásico, que es la modulación de lo sagrado o de lo divino y para hacerlo compartible. Puede haber personas que crean esto de manera religiosa y está muy bien, ¿no? Eso no tiene la ventaja, eso lo llamaron, hay dos maestras o más maestros en la sala, no me atrevo a decirlo, pero eso se llama mitología, que es poder modular. Hay gente que puede creer que Venus es la diosa del amor y de la fecundidad, y hay gente que puede creer que es un nombre literario. Y esa función antigua de los poetas antiguos la tienen los poetas contemporáneos. Ante la visita a Delfos, él está viendo los turistas, todos estos que no, bueno, bien, pero no captan lo tremendo que es el encuentro ante el oráculo, ante el augurio, ¿no? La nada del ser humano contemporáneo. Bueno, creo que para esbozar la dualidad clásico-contemporáneo, los dos momentos de este poema y cómo está mezclado, así es, creo que lo voy a utilizar un poco como programa, ¿no? Que así es como me gustaría que lo viéramos en algunas de las funciones que ya he apuntado de los poetas antiguos y de los modernos y de los filólogos de la filología, en la medida en que es muy probable, esto me gustaría formularlo como un axioma, utilizar lenguajes matemáticos. Es muy probable que a cada poeta le corresponda, a cada gran poeta le corresponda un gran filólogo y por lo menos a cada poeta un filólogo. Y entonces, nosotros sabemos cuando estamos a solas con el texto antiguo, cuando lo explicamos, cuando lo comentamos, cuando lo traducimos. No nos lo planteamos a lo mejor de manera tan rotunda, pero hay algo muy bello. También es una relación casi de pareja, ¿no? De estar a solas durante un tiempo, durante toda la vida, porque algunos de los que elegimos son para toda la vida. La época antigua, la antigüedad clásica, es una época poética. Y la nuestra no. A pesar de que ahora hay más personas que leen poesía, más personas que escriben poesía, es probable que haya bastantes poemas que sean buenos. El problema que tenemos es que nuestra época primero es prosaica. No pasa nada, pero es prosaica. Luego es científica, tampoco pasa nada, pero como digo, al irse separando, en el mundo antiguo también hay ciencia, pero claro, los poetas, pues, mm, 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 Lucrecio, nosotros sabemos que lo tenemos en la biblioteca nuestra de letras, en la de ciencia, está en filosofía, pero ahora está todo más roto, es como una copa, una ánfora, una copa, y se ha roto y desde luego nosotros no podemos reconstruirlo y hemos perdido. Después la tecnología. Si teníamos poco, la tecnología, ahora está todo el mundo muy preocupado por la inteligencia artificial. Me gustaría ver si puedo leer luego un poema.
desde estos días sobre Aristóteles, porque incluso en el mundo antiguo, digo Aristóteles porque a lo mejor tengo la idea de que podría ser prosaico dentro del mundo griego frente, por ejemplo, a Platón, que es más poético, idealista, ¿no? Pero hasta los prosaicos son poéticos, porque funcionaba en función, se educaban en función, se educaban con poesía, vivían, morían, amaban con poesía, y creo que hasta los gobernantes escuchaban a los poetas. Con eso creo que está dicho todo respecto de lo que de cómo andamos y de cómo. Pero la educación es fundamental. Lo que nosotros hagamos es fundamental. Y yo, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es mirar el reloj. Porque si no, vamos a leer más poesía, ¿no? Y a priorizar menos. Mm, a ver, algunos de los que tenía. Ahí, en algunas de las ediciones, me gustaría leer, lo comenté un poco en el de Alfonso Canales, que comenté un poco, pero, y de Aurora Luque también, pero brevemente. Vamos a ver si hacemos una de Alfonso Canales, porque, mm, bueno, lo sé de memoria y no voy a andar abriendo, que es cuando dice, hermoso es morir joven y dejar el recuerdo de la piel no tocada por agravios del tiempo. Bueno, eso es muy griego, hermoso es morir joven, eso es griego. Ya a los romanos no les hace tanta gracia, ni a nosotros que somos romanos tampoco. Pero es verdad, es hermoso es morir joven. Pero lo es más haber vivido mucho y haber hecho que el cuerpo se fatigue de amor y de labor. Y efectivamente está muy bien morirse joven, pero si se puede, es más bonito, es más bello porque de amor y de labor, que son dos categorías de Virgilio. ¿Sí? Y eso está, la segunda claramente, o sea, en las geórgicas, pero incluso el labor ese, que está ahí como en latín de amor y de labor, es muy hermoso incorporarse al coro con voz nueva. El poema es Los años de Alfonso Canales, por si lo quieren buscar. Es otro, de la misma época y fue amigo de Pablo García Bueno. Incorporarse al coro con voz nueva también es algo griego y es algo de las vanguardias. En las vanguardias que hicieron esto, lo nuevo. Dice, es muy hermoso incorporarse al coro con voz nueva, destemplar el unísono con un grito de júbilo. También, porque romper la monotonía y lo nuevo y lo deslumbrante y lo llamativo. Mm, pero luego hace un giro y dice, más el que se retarda adrede, no queriendo que nada se le esconda, llega más lejos. Lo clásico es lento, se retardan adrede. Son obras que se tardaron mucho según escribir, incluso cuando estaban escritas, cuando Horacio dice que tardes 9 años en publicarlas. ¿Es eso exagerado? Bueno, hay que traducirlo, no solo de cambiarlo de idioma, sino adaptarlo. Pero yo, incluso en una edición de la Poética de Horacio, que era para escolares también, y puse, ya hace años y ya andaba en las redes sociales complicando. No digo que uno espere 9 años antes de poner un tuit pero 9 minutos o 9 segundos y a lo mejor no te echan de trabajo, no te divorcias, no se complican las cosas. Lento, lento para hacer y lento para leer, y lentos para publicar, y lentos para traducir. Es una estética de la lentitud porque es lo más parecido a lo eterno que tenemos en términos laicos. ¿Eh? La lentitud es la puerta de lo eterno. Sí, no hay, también esto ahora se descubre y se redescubre y lo aplaudimos que lo descubran, pero también está bien si queremos científicamente, nosotros sabemos que eso ya está ahí. Hacer las cosas bien y con lentitud. Hay dos vías por las que estos mensajes nos llegan cuando no son los clásicos. Una es por partenogénesis nueva, de pronto alguien descubre que Eslao está muy... Y otra es por Oriente. Si no escuchamos a nuestros clásicos, pues los de Oriente sí, ellos no han cortado y nos lo dicen, pero con calma. La inteligencia. Horacio cuando dice no hagas nada contrario a Minerva, dicen invita a Minerva, en contra de no hagas nada, pero claro, Minerva como Venus, o sea, o es la diosa, o a lo mejor es la inteligencia, es lo que Paul Valéry dijo que el poema es una rotación completa del pensamiento. Bueno, eso es Horacio, eso es lo que he dicho un poco más moderno. Y Juan Ramón Jiménez le dijo, inteligencia, dame el nombre exacto del tú, no tuyo y mío, de las cosas. La llamó inteligencia porque se ha cambiado el nombre ahora y se pero es Minerva, es Atenea.
Lo que pasa es que una ciudad, o sea, que una ciudad se llame Atenas es como si ahora una ciudad se llamara inteligencia. O sea, quiero decir que eso, por eso es un mundo, por eso es un mundo poético. El jardín, que es una cosa que veremos con más calma, hablaremos de jardines, pero tenía el jardín de Juan Gil Albert por la línea horaciana, la línea epicúrea, que es, creo que es uno de los valores también, el disfrutar de la vida. También eso con serenidad, sin excesos, pero sin... Entonces traía el jardín de Juan Gil Albert, que también se encuentra muy fácil, y yo lo tengo... Ujú. Y es un homenaje a Epicuro, de Juan Gil Albert. No, pero este es jardín y el otro es el jardín. Un alto muro a veces me separa del mundo entero. Eso es un artículo, creo, aquí. Este blogger maravilloso, porque eso es una cadena también ininterrumpida de transmisión de los textos que ha sorteado, ha cambiado, ha mutado y ahora andan así. Y está un alto muro a veces me separa del mundo entero. Hay un ascetismo también en una línea de lo clásico que es compatible con el placer. Esto también es una noticia para nuestros contemporáneos y se la tenemos que dar nosotros. Es que se puede disfrutar y se puede controlar. Y carpe diem y beatus ille son anverso y reverso, pero la moneda es la misma. Un alto muro a veces me separa del mundo entero. Bueno, como es otro gran poema y otro gran poeta, o sea, muro se despliega en mundo entero, ¿no? Las palabras están vivas en la poesía contemporánea de línea clásica, ¿no? Yedras y cipreses intensifican luces y silencios, y en el hueco plausible de la tierra, tal una mano, vivo dulcemente. Una especie de absorto sueño antiguo, eso creo que es lo clásico, también una especie de absorto sueño antiguo que nada extingue. Cerca se oye el agua deslizándose lejos. Esto también, que es precioso y así es la vida, pero si no se dice poéticamente, no se puede decir que la oyes cerca del agua, lejos. Un murmullo que no sabe de mí, lo sabe todo. Un reflejar del cielo estremecido, una canción dispersa. El tiempo corto suele durar bastante en la memoria, sin que sepamos qué es lo que en el alma se nos quedó tan preso que los años no han podido borrar aquel asomo de una felicidad sin conjetura, libre, dichosa, suave, deslizante, que hace que para mí la vida sea, no importa sus quebrantos, un recuerdo de sosiego y de paz. En una especie de día de sosiego y paz está un valor muy importante de lo clásico, que es la serenidad. Es no solo es un equilibrio de ánimo, sino un encontrarse a gusto en el mundo, cuya traducción visible es la sonrisa. La vemos en las estatuas, en eso lo vemos muy fácilmente en las estatuas clásicas, pero lo vemos en los poetas clásicos y en los poetas contemporáneos de línea clásica también, ¿no? Mm, Por eso hay eso del ensayo ese de la felicidad, que es que lo clásico ronda la felicidad. Si alguien puede enseñar a ser feliz en cualquier momento, pero en el nuestro también, son los clásicos, porque ellos se lo plantearon por una noción muy clásica, que es la noción de arte, y que es algo que se enseña y se aprende. De que la felicidad no es algo inmerecido y deslumbrante, un relámpago, un regalo, sino algo logrado, buscando y renunciando. Y un equilibrio que mm, es aprendido. Y eso, ese arte de vivir de los clásicos, creo que lo tenemos que asociar a la poesía y a la literatura clásica en general, en general a lo clásico y a la estatuaria y a la arquitectura. Se nota en todo, lo notamos en un poco, quiero decir que con razón lo admiramos y viajamos para verlo, pero la ventaja de lo contemporáneo de estirpe clásica es que conecta directamente, ¿no? Conecta.
en vena, digamos, ¿no? Incluso lo clásico en en sentido estricto. Empecé con el de Alfonso Canales comparando lo griego y lo romano y lo antiguo y lo contemporáneo. Y luego él dice una, una fórmula que es muy propia de lo clásico, que es el macarismo, que dice feliz. Feliz el que, feliz la que siempre está un poco está un poco lejos, está como el horizonte que se ve, pero nunca acabas de llegar, pero te orienta en el camino, ¿no? Y él dice algo que es Virgilio puro. Dice, feliz aquel que puede las causas de las cosas adivinar temprano, ¿no? Es lo que el famoso exámetro en el que Virgilio celebra a Lucrecio, ¿no? Y la idea de ellos están continuamente diciendo esto. Feliz el que, bienaventurado la que, afortunado el que, qué buena suerte, porque hay una orientación hacia la felicidad, incluso cuando se lamentan o cuando se quejan, pero no hay la entropía contemporánea y esa luz clásica es, eh, es un valor para nuestra época. Ese rayo de luz, esa ventana, lo tenemos que abrir nosotros, y el rayo de luz lo tenemos que traer. Creo que eso, la mitología, el paganismo suavemente bien entendido, pero creo que sería un valor también que consiste en captar lo maravilloso de la naturaleza, de las personas y el comportamiento natural mm, sin, sin sin ser como lo en Estados Unidos unos y otros. Es decir, manteniendo una línea europea de acercarnos a las cosas y eso es un faro en el mundo. Respecto del desnudo, estoy viendo, por ejemplo, hay un desnudo. Pues es que nadie, es que ni siquiera no es que nos moleste, no, es que ni que no forma parte de nuestro paisaje, porque para nosotros en la estatuaria, en el arte emusivo, en la poesía, pues eso es lo más normal del mundo. No tenemos ni que taparlo ni que no taparlo, ni nos causa escándalo, ni nos perturba, porque es clásico. A pesar, y ese cuadro es totalmente contemporáneo, tiene un trazo picasiano, pero al mismo tiempo es clásico por el desnudo, porque el desnudo es una de las pruebas de lo clásico. Y creo que en la poesía clásica y en la poesía de los clásicos que leamos, pues si leemos a Ovidio, yo traía, pero es decir, pues a mí me gusta leer los poemas amorosos, he dicho las metamorfosis, he dicho, digo, el arte de amar, digo, en Catulo, por ejemplo. Catulo es un poeta que es a la vez casto y obsceno en el mismo poema, no en distintos poemas, en el mismo. Eso a lo mejor es bueno para nosotros. No digo que seamos ni obscenos ni castos, que ninguna de las dos cosas a lo mejor queremos. Pero si quisiéramos, podríamos ser una, la otra y las dos. Y eso es un regalo que no tiene precio, que nosotros podemos compartir con nuestros contemporáneos y con los que vengan. Enseñemos esto a los siguientes y estos que se lo enseñen a los que vengan después. Bueno, yo tengo algunos nombres de poetas antiguos y de poetas. He dicho Horacio, Virgilio, mm, Ovidio, Lucrecio, eh, traía, por ejemplo, pero ese es muy conocido y entonces el famoso, el pequeño, el poemita del emperador Adriano, Anímula, Bábula, Blándula, que ha tenido cientos de versiones y que también es muy bonito y que pues, lo ha traducido desde Marguerite Yourcenar a Julio Cortázar, que es muy clásico, muy contemporáneo, muy actual también porque Adriano es muy actual para nosotros también. De los contemporáneos he citado a Gil Albert, a Canales, a García Baena, a Valería, a Juan Ramón, traía a Aurora Luque, que es nuestra estrella capaz y además muy querida y muy amiga mía también, y Aurora traía gel de Aurora Luque, es decir, hasta dándonos una ducha o viendo, si podemos, vemos un poco y algunos de los poemas. Creo que algunos de los temas también. Creo que hay temas de la poesía clásica que son, he hablado del desnudo, de la mitología, de la paganidad. Creo que el deporte también es un valor del mundo antiguo que podemos compartir con los contemporáneos. En ese caso, bueno, el insuperable es Píndaro y puestos a elegir un poema, yo recomendaría, a mí
me fascina la capacidad de algunos, pienso en Fray Luis de León para tener todo muy claro, que es, mm, porque como hemos dicho que leer, escribir, traducir es ser, entonces Fray Luis es el Horacio castellano y Horacio es el Píndaro romano y Fray Luis traduce a Horacio y de pronto ahí no sé si estaba en el convento, en la cátedra, en el despacho de la facultad, se pone a traducir a Píndaro, la Olímpica primera. Eso ya es un poco raro para un fraile andar traduciendo poemas deportivos, pero es porque todo es un mismo hilo áureo que lo conecta todo. Y entonces, para celebrar, eh, dice, el agua es bien precioso y entre el ardiente fuego en noche oscura, así relumbra el oro, así es más excelente la olímpica porfía de todas cuantas canta la voz nuestra. Principio de la olímpica primera, cuando todavía no había medallas de oro. Luego, bueno, ya vino uno que era yo de joven, que cogí lo del oro y le saqué la medalla de oro, pero que eso no era lo suyo, pero sí nos puede dar idea de que el deporte, el amor, el erotismo, em, las relaciones, el querer cualquiera, todo el mundo a todo el mundo que pasa en el mundo antiguo, ¿no? Eso también me parece que es un gran valor. Y bueno, he leído el de Pablo García Baena, que es uno de mis maestros, y Alfonso Canales también, pero ahora me gustaría leer el poema Aikido que dediqué a mi maestra Carmen Codoñer, que a lo mejor tú lo... Ah, bueno, y durante un tiempo estuvo en la página de la Federación de Aikido, que eso estuvo muy bien, porque que uno, a una catedrática de latín, o un alumno un poco extravagante, dedicarle un poema, les hizo gracia también, pero yo no creo que ya haya ni... Bueno, iba a decir que no haya... Ah, está ahí. A ver, sí. Si no, yo lo traigo también en el... Porque en el mundo clásico tenemos maestros y maestras, personas que saben más que nosotros y nos enseñan, no pasa nada. De hecho, mis alumnos, por ejemplo, sufren físicamente, yo sufro por ellos porque también lo clásico nos desarrolla nuestra empatía. Y somos muy empáticos las personas de clásicas, a fuerza de Virgilio, de Pietas, y sufren muchísimo porque no pueden llamarme profesor, les cuesta muchísimo. Los mismos que se ponen a hacer un pastel y dicen sí, chef, no chef, o sea, sí, jefe y no jefe, al que les enseña a cocinar y al que les enseña a dar golpes con instrumentos orientales, sí, sensei, no sensei, o sea, sí, maestro, sí, señor. Pero que yo no quiero, porque tampoco estoy muy seguro de ser un profesor, pero quiero que sepan que hay cosas y la poesía y lo clásico necesitamos que nos lo enseñen. Si no nos lo enseñan, las personas que llevan años, pues no lo aprendemos. Lo que tiene de virtud, la virtud es un aprendizaje. Estamos preparados para sobreponernos. Es un arte, se aprende. Está en nuestra memoria desde niños los juegos, los poemas, las tardes traduciendo palabras por palabras, las tragedias, el cruento latín de historiadores. Todo va al corazón y transcurridas las décadas se vuelve serenidad. Y ahora alguno de los textos de los filósofos occidentales que he leído estos días me lleva hasta la fórmula que con la reverencia mutua se intercambian discípulo y maestro en el aikido. Uno a otro se dicen gracias por enseñar. Digamos que haberle dicho a mi maestra Codoñer que se conectara, que me gusta mucho, pero luego se graba, ¿no? Sí, sí, Luego se lo está ponemos, o disponible. yo se lo mando y ve que hay algo en la lectura, hay algo en la enseñanza, en la poesía, que es un arte marcial. Y eso es importante. Es un entrenamiento, es una disciplina y tiene la gracia y la belleza del ejercicio. Y eso también. Yo creo que a mí me gusta desordenar las cosas. Voy a leer el poema de Aristóteles, que creo que dice discípulo y maestro. Traía dos poemas de Aristóteles, son inéditos, ¿no? Pero estaba dando un máster estábamos viendo es de retórica y poética. El primer poema lo cuento y el segundo lo leo. Y estábamos viendo, lo puse en griego, del fragmento en el que Aristóteles cita, se ha hecho muy famoso, pero en realidad está criticándolo, que dice que la Odisea es un espejo, un hermoso espejo de la existencia humana. Y un alumno italiano, siciliano, quizás eso explique que era italiano y además del sur, lo vio en griego y dijo, wow. Y esto para mí, bueno, fue un momento muy bello, pero yo no había hecho nada salvo
llevar a Aristóteles y ponerlo, y además estaba lo vio en la pantalla, en lo que empezábamos, lo vio, y efectivamente la Odisea es un hermoso espejo de la vida humana, la poesía es un hermoso espejo de la vida humana. Y lo del espejo y la lámpara, ¿no? Ya no sabemos, pero es espejo y es lámpara. Y ahora viene con lo de Aristóteles y lo prosaico. Voy a recuperar eso que, que dije antes. Se titula Inteligencia General, que me suena, pero no tenía en mente lo de la, pero a lo mejor sí, ¿eh? Verán lo de la artificial. Echo de menos la inteligencia general de Aristóteles, también su compasión por todos los seres vivos. Sobre todo, echo de menos la concordancia entre inteligencia y compasión. Quisiera para mí la fortuna que le fue concedida antes de componer su poética, como un deseo concedido a un niño de tener ante sus ojos las obras maestras de la literatura y nada más que las obras maestras. La fortuna aún más grande de poder dialogar como discípulo con Platón en las mañanas transparentes de Atenas y como maestro con Alejandro, revistiendo de sabiduría a aquel adolescente semibárbaro y preparándolo para el cosmos. Enumero como si fueran versos los títulos de sus libros, hasta culminar en el que acabó llamándose Metafísica, mientras pienso en los otros libros, los que oyó y los que leyó. Entonces reconstruyo idealmente su biblioteca personal, la misma que tras peripecias que quizá eran una forma del destino, fue el germen de la biblioteca de Alejandría y de la de Pérgamo y de las de Roma, y por tanto de todas las bibliotecas públicas del mundo, también de aquella que me permitió leer en un verano de mi infancia un libro cada día. Echo de menos que rigiera ahora, aunque fuera unos meses o al menos unos días, especialmente en las universidades que se pretenden herederas suyas, su principio de que no investigamos para saber qué es el bien, sino para ser buenos. Me conmueve su delicada insistencia en la ética que le llevó a exponerla en tres memorables tratados como tres variaciones eurítmicas sobre un mismo tema. Y quizá por eso comparó los regímenes políticos con las armonías musicales, según la cual los gobiernos despóticos son estridentes y la democracia la melodía más suave. Me recuerda a mí mismo que la amistad también es movimiento, algo en acción, puesto que estamos vivos. Frente a mis incertidumbres me refugio en sus afirmaciones, que lo que permanece es el cerezo cuando la flor acaba siendo fruto, que el bronce es estatua en potencia y el miedo un sufrimiento anticipado. Me sigue enamorando su paradójico descubrimiento de que en el orden moral el justo medio es un extremo, su elogio de los prudentes. Estos son muy desconocidos, pero él dice, son aquellos, se reconocen muy fácilmente, son aquellos a los que pediríamos consejo. Pues tasan los asuntos cotidianos como otros tasan oro. Su intuición al salvar para la historia una frase de otro que muchos han salvado. Después que la Odisea es un hermoso espejo de la vida y sus imágenes merecedoras del rango de símiles homéricos con la que sostiene que la palabra bella en el poema llama nuestra atención igual que el extranjero en la ciudad. Y creo que el poema llama nuestra atención, el poema en el lenguaje ya es como un extranjero en la ciudad. Pasa y nos llama nuestra atención. Bueno, eso para el prosaico, que hasta en Aristóteles está lleno de belleza. Tenemos algunos poemas así, hemos leído Aikido, hemos leído Aristóteles, tenía alguno, quizá alguno de las olímpicas, alguno muy breve, el de lanzador de martillo, o alguno de los que están aquí. Verás, bueno, el de lanzador de martillo, él es todo. Si me llegas a decir que lo tienes, lanzador de martillo, Akoji Murofushi, con el que hay también una dimensión de la poesía antigua que esa no podemos sostenerla racionalmente, pero es totalmente cierta. Es que en el mundo antiguo los poetas son profetas. A su manera y como, pero hasta los de época más moderna, digamos, los romanos augustios lo recuperan, esa función de que el lenguaje se dirija hacia el futuro, se oriente al futuro. Entonces, además Virgilio este juego lo hace mucho, ¿no? Lo pone al pasado y luego al futuro. Y yo escribí este poema y luego dediqué a un lanzador de martillo japonés llamado Koji Murofushi y en la Universidad de Oregón coincidí con él. No es, pero, bueno. Y luego había un chico en Salamanca, ahora lo leo el poema, pero estaba haciendo la tesis de comparada entre Mishima y Federico García Lorca y me dijo, en Japón es muy famoso este Koji Murofushi. Me dijo, tiene músculos corpulentos porque su madre es española. Esto, sobre todo músculos corpulentos, me pareció virgiliano, porque es una análoga, ¿no? ¿No? Él es corpulento, o es una, si no sé lo que es,
Pero bueno, más tarde haré el elogio de su genealogía. Convertiré sus números, edad, peso y altura en hexámetros áureos. Pero en este momento guardo en mi corazón para siempre el magnífico gesto con que levanta los brazos y contempla atónito la esfera con el cable de acero que porta lo mejor de su potencia en busca del impacto perfecto. Seguro del dictamen, mira a la multitud como un enamorado. Su rostro irradia toda la arrogancia serena exclusiva de estatuas colosales antiguas. Y mientras el clamor lo circunda, yo emprendo una meditación en torno a lo inaudito. En torno a lo inaudito. Quería leer, lo traía por aquí para el final solo del poema de... Era un piragüista, David Cal. Todo esto es un juego pindárico, ¿no? Pero había al final una definición bonita que traía seleccionada. Bueno, es una cosa además que me dijo Aurora Luque de 2004. Olimpiadas en Atenas, los Juegos Olímpicos, Olympic Games, Welcome Home, todo habían vuelto a casa. Y estaba hablando con Aurora por teléfono y ella dijo una cosa, que decir, que la cosa buena es de ella. Dijo, esta mezcla del chándal y el olivo me encanta, dijo, porque los coronaban con corona de olivo, ¿no? Le dije, bueno, si me lo das, si me lo dejas, no, casi ya si me lo das, no te lo quito. Y dijo, sí, porque ella dice muchas cosas geniales continuamente. Y yo tenía que aprovechar ese momento. El chico este dice, es de un pueblo pequeño, es el final, el poema es muy largo, pero al final, cada día cargaba con esa embarcación esbelta y frágil y remaba en el mar de la monotonía, inconsciente, constante, lo mismo que la asceta que reitera ejercicios para salir del mundo. Así durante meses, así durante años, para llegar a esto, a esta mezcla del chándal y el olivo, a esta clara mañana en la que está de pie sobre el mapa de Grecia. Hay un libro de Enrique Badosa, Mapa de Grecia, que es una maravilla, que los griegos tienen. Y además las traducciones de Badosa también, el Horacio de Badosa también lo recomiendo, pero verlo de pie sobre el mapa de Grecia, una especie de coloso, ¿no? Que tenía, que tenía. Quizá no hemos, y ya deberíamos ir terminando. Bueno, yo hago lo que tú digas, pero a lo mejor algún poema, no digo de erótico ni pornográfico, pero de amor, a lo mejor que podría estar en un ángulo me basta ver lo que tenía. Mm, Y alguno de los de Nápoles a lo mejor podríamos. Me gustaría que se viera lo clásico. No siempre se acierta porque los clásicos son grandes defensores de los límites, ¿no? Es modus in rebus, las cosas tienen un límite. Yo también, y aquí, también hace 20 o no sé cuántos años, dice, ya.com me ofrece megas ilimitados, solo para mi página personal, tal. Pero hay algo, y total, que digo que no quiero megas ilimitados, y claro, no, ahí se ve que no siempre son proféticos los poetas antiguos, ¿no? Y los poetas modernos. Bueno, quizá en un curso no es muy adecuado que nos pongamos muy eróticos y no Sí, sé, sí. no se puede hacer. 24 exámetros que está dedicado a Aurora Luque. A los últimos puntitos. Uno dice, búscame en las orillas del escamandro, musa. No me dejes en manos de mis contemporáneos. El primer verso es una petición antigua. Búscame como Homero, ¿no? Y en la épica. Pero no nos quedemos solo en los contemporáneos. Hay otro, no lo voy a leer, son 24 exámetros, que ni son exámetros ni son 24, pero en el vaso del Hermitage, no lo leo, pero sí lo último, están en el vaso representados Apolo y Dioniso. Dice este vaso ateniense en el que Apolo tiende a Dioniso la mano, sellando la alianza entre lenguaje y éxtasis. Las categorías nietzscheanas de lo apolíneo y lo dionisiaco no deben separarse. En el mundo antiguo se dan la mano en el vaso este, se dan la mano Apolo y Dioniso, y el lenguaje y el éxtasis, esto es de Leski, de la historia, de la literatura. En el manual, los manuales de clásica son maravillosos, ¿no? Son literatura y el Leski, pero bueno, hasta el Lausberg de retórica, que parece horrendo de prosaico, en el Lausberg dice, la unidad superior al poema es la vida, no el libro. Eso, leo mucha poesía últimamente en los libros de historia, y ya no la belleza, sino algún apagado resumen de belleza me sacia.
En el capítulo que esta historia de Grecia dedica al alfabeto, encuentro a mis poetas, leo lo que me dejaron. La serie de inscripciones primitivas en verso donde determinados varones anotaron su admiración por otros varones o recuerdan los actos sexuales realizados con ellos. Bueno, y luego dice, sería pedir mucho que mi obra completa, cuando pasen los siglos, no llegue a rebasar los 24 hexámetros de una inscripción antigua. Y quizá por la actualidad, este que es cortito, y con este término, los unconventional epicureans, que está dedicado a Paquino Grau, esto, los epicúreos se les acusa de falta de compromiso, pero hay una línea que están muy implicados son los asesinos de Julio César, que son tiranicidas y son epicúreos, pocos entre los pocos, raros entre los raros. Filosóficamente nos sentimos muy solos. La puerta del jardín no la cerramos nunca porque nos apasiona la política. A mediados del siglo I antes de Cristo fuimos tiranicidas. Y en el nuevo milenio no vamos a rendirnos a la melancolía de otro siglo que adora otra vez los caóticos ídolos de la sangre y de la tierra. Y en esas estamos, ¿no? Que no paramos. Siempre igual. Bueno, si quieres, luego leemos uno de Nápoles, pero como bonus track, pero ya dejamos descansar a la gente, que ya. Pueden hacer preguntas. No ponen, tienen iconos, incluso manos añadidas a la suya. Ahora hablarán por el chat también. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí o en casa. Y si yo quería preguntar sobre todo, porque como hablamos de la poesía actual bajo el signo clásico, en cuanto a la versificación y a los ritmos, hablabas antes de la traducción y que nuestra labor es presentar esos textos. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Que supongo que la has dado muchas veces, pero para tenerla aquí presente, mantener los ritmos de la poesía antigua en la poesía actual. No tengo una sola opinión y he cambiado. Y creo que teniendo en cuenta que la época es prosaica y que las personas leen, la gente ahora lee más prosa que poesía, al revés que en el mundo antiguo, una traducción en prosa bien me parece no solo válida, sino probablemente cumple mejor, porque dependerá de que, pero los grandes poemas narrativos, la épica, la gran didáctica, lo poético, quizá tenga que venir por otra vía que no sea la quiebra del en verso. Creo que sea bello y que sea rítmico. Y luego ya, pero recuerdo en la ciudad universitaria de París, en la biblioteca en la general, que no encontraba Homero y le pregunté al bibliotecario y me extrañaba que no estuviera, ¿no? Y me dijo, está en novela. Pero no estaba mal, no solo es traducir de un idioma a otro, es conseguir que se lea. Y a lo mejor nosotros no lo traducimos como una novela, pero el bibliotecario es el que lo tiene que poner en el estante correcto, ¿no? Entonces dependerá, pues a lo mejor el poema de Adriano, que son versitos cortos, y está bien que sean versitos cortos, porque si lo pones en prosa sale una línea, no tiene, lo pierde todo. Pero todo me parece aceptable, bello y rítmico, ¿no? Que creo que es. Fíjate, en el extremo, los que son capaces de reproducir las secuencias imitando silábicamente lo cuantitativo, eso lo veo casi lo más duro para el oído contemporáneo. Y claro, como yo no lo sé hacer, pues tiendo a decir que no lo hagan, pero hay gente que lo sabe hacer. Un poco duro, pero no debemos pensar en nosotros, sino en el público más amplio, ¿no? Creo que Charo ha levantado la mano, no sé si te puedes... Sí. Buenas tardes. Pues nada, quería darte la bienvenida a pesar de que no puedo abrazarte ni saludarte personalmente, pero bueno, felicitarte por tu ponencia, darte las gracias también por haber aceptado venir. Y bueno, también quería felicitarte por ese Premio Castilla y León de las Letras reciente que has recibido tan meritoriamente. Y nada, pues es un disfrute siempre escucharte y aprender de ti y contigo. Muchas gracias, Juan Antonio. Si eso es una pregunta, creo que es la pregunta No, no más es bonita. una pregunta, realmente. Bueno, es una pregunta no retórica, sino que lleva a lo fundamental. Bueno, no hace tanto que estábamos en la Casa de las Conchas en Salamanca y te estábamos escuchando. Y, bueno,
Gracias. Yo no sé, creo que he dado las gracias al llegar, pero no estoy seguro. Quizá fue telepáticamente, por si acaso lo digo. Soy yo el que te agradece y os agradece la invitación y me siento muy honrado y todas esas cosas buenas que nos pasan, pues también nos las merecemos, ¿no? Dicen, no porque por méritos en el sentido, sino porque, como dijo Woody Allen con lo del premio Príncipe de Asturias, entonces no princesa, pero dijo, bueno, y tengo diabetes y tampoco me la merezco, así que bueno, pues vaya una cosa por la otra, ¿no? Entonces, creo que Roland Barthes, puestos a citar grandes autoridades, no solo Woody Allen, sino Roland Barthes, cuando dijo en la primera vez en el Colegio de Francia, dijo, bueno, es un honor y una alegría. El honor puede que no nos lo merezcamos, es verdad, pero la alegría siempre nos la merecemos todos, así que todo lo que venga, pues ya está. Y gracias porque estos pequeños foros tan cualitativos luego son muy eficaces, ¿no? En el mundo. Así que, bueno, y todo esto de las clases y lo que se graba, veremos a ver. Queda bien, ¿no? Luego las preguntas las cortan, ¿no? No, Lo que tú me digas. no, nosotros cuando eso, pero no por nosotros, sino porque por los que preguntan, que, pero claro, aquí no son los alumnos como tal. A las de las preguntas, ¿no? ¿Queda alguna? Un par de preguntas. La primera, mi base es si alguna vez tienes pensado publicar aquí poesía reunida, ya que está catalogadísima, creo ¿Y alguna vez? poesía reunida, estaba en mi perfil, debo recordar. Eh, Está, no se puede conseguir. No lo puedo conseguir, no lo puedo conseguir. ¿Ah, sí? No, Y una pregunta este fin de semana, claro, el sábado, analista hemos tenido un artículo titulado Hombre con diferencia. Hablando de un estudiante que para describir una de arte una necesidad rápida, decía, esto es un hombre, una mujer con un nombre en brazos, perdón. Y hablaba un poco, era lo del cristianismo, ¿no? La cultura católica. bueno, la degeneración cultural, por decirlo de una manera, que estamos viviendo, y hablaba de la educación. Mi pregunta concreta sería, ¿es este sentimiento catastrofista respecto a la educación es algo que tenemos siempre desde el presente? O sea, está fundamental cada generación, la gestión que cada generación tiene su entorno educativo. Ya que tengo aquí de las generaciones, lo propongo es una cosa. Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, yo quizás no deba responder yo. No, bueno, primero, no lo sé. Primero, no lo sé. Segundo, creo que las dos cosas. Creo que no ha habido momento en que, y no hay persona, me parece, eso lo llamó, es una categoría acuñada poéticamente por Horacio, laudator o laudatrix temporis activa. Ay, en mi época tal, hay un momento, todos llegamos, yo ya he llegado, ay, cuando yo era joven, en mi tiempo, tal, y a la gente le hace gracia, a ti también, y eso es verdad. Y al mismo tiempo es un tópico en la medida en que es un universal humano. Todos tendemos, por alguna razón, por otra parte, creo que también es objetivo que la educación está muy deteriorada, no pasa nada, y no caigamos ni en catastrofismo ni en entropía, porque creo que a lo clásico debe ir asociado un optimismo energético del que he hablado antes, y las cosas tienen arreglo. Yo le digo mucho, confío más en las alumnas que en o sea, en las mujeres, pero confío que entre mis alumnas, entre mis alumnos, parte de grandes profesoras, catedráticas, bibliotecarias, directoras de fundaciones, tal, haya consejeras, ministras y presidentas y cambien el mundo. La gente de clásicas. Claro, a veces recuerdo la última vez, pero me parece que fue Ángeles González Sinde, ¿no? Es una de nuestras colegas y yo estaba en esto y estaba en un hotel que estábamos en el desayuno y era la ministra de Cultura y tuvo la gentileza y de hacer como que yo no que me di sabía que era pero no me daba cuenta de que era la ministra. Pero los ministros, las ministras de Cultura, de Educación, los consejeros autonómicos, las directoras del instituto, o sea, no, yo creo que la curva es descendente, pero puede ascender.
Y sí creo que estar casi seguro de que ha habido un momento en la historia humana, sospechosamente coincide con mi infancia, en que la educación pública, primero la heredada del franquismo, pero ya con la socialdemocracia consolidada, se extendió y en ese momento hay una educación pública que cualquier persona, cualquier niño o niña pudo educarse como Alejandro con Aristóteles, básicamente. O sea, te da latín, griego, o sea, la época de la socialdemocracia extendida. Y eso, pues un poco nos lo estamos cargando. Ese niño que no sabe, o lo que sea, es que no son niños, ya probablemente tenía ya sus añitos también el tal niño que dijo que era una mujer con un hombre. Pues algo está pasando y no pasa nada, se corrige y ya está. Pero cuidado que nos perjudica mucho a clásicas el rumiar pesadumbres y pesimismos. No. A que la educación está peor, sí, ¿no? Pero, y sí, y también supongo que saben algunas cosas más que no acierto a adivinar cuáles son, pero supongo que algo hacen en clase, no lo sé muy bien. Está bien, también ese personaje también tiene gracia, ¿no? Yo, por ejemplo, en clase, luego yo no soy así, pero a mí me hace gracia, soy mucho más, no gruñón cultural, sino melancólico cultural. Hay una melancolía, ¿no? Que sí notamos. O sea, y también comparado con otros países, ¿no? Ver simplemente los italianos, ¿no? No es decir, y ellos van aguantando, cambian los regímenes políticos, los partidos, pero ellos mantienen su liceo clásico. Vale, que son los, pero es que esos del liceo clásico tiran de todo. Y nosotros, por ejemplo, eso no lo podemos hacer porque no tenemos. Cambiemos las cosas no solo desde dentro, sino desde el poder también político. Luego no duermo cuando digo las cosas que pienso, pero ya está dicho. Hace falta más poesía, claro, claro que sí. Más finura, más ternura, más empatía, más amor por el arte, por la belleza, por los otros seres humanos. ¿Sí? Amor, por ejemplo, la palabra amor. Claro, yo cuando me eso digo, bueno, como soy un poeta, te le puedo decir el amor, claro, por estos días con lo del premio. ¿Qué has sentido? Pues me he sentido envuelto en amor. Claro, pero vete tú a cualquiera y dile eso, llaman a algún número de esos de emergencia. Y bueno, como es un poeta, pues está haciendo todo el mundo cientos. Y Virgilio, el amor lo vence, puede con todo, ¿no? Amor es todo. También labor, pero amor, ¿no? Lo hemos dicho, de amor y de labor. Pues el amor, la finura, son días un poco en los que estamos viendo personas muy poco poéticas, muy brutas, en bruto. Eso no pasa nada porque una persona esté en bruto. Lo único es que hay que civilizarla o educarla, incluso, que sea, si no, nunca es tarde. Pero se nota mucho. Uno de los valores que tiene que aportar Europa al mundo es eso, es poesía, es arte, es historia, es filosofía. Y eso hay que enseñarlo, si no, ¿cómo aprendes eso? Hay que estudiarlo desde muy pequeño. Desde muy pequeños y de memoria, ¿no? Yo, conforme estabas hablando, recordaba que mi generación, que no es esta otra, es la otra, nosotros teníamos mucha poesía, o sea, aprendíamos con poesía y aprendíamos con memoria. De memoria, claro. Y luego, cuando ya nos hacíamos un poco mayores, el día a día nos hacía estudiante de memoria latín, protestábamos muchísimo. Pero yo no me acuerdo que una maravilla el saber ya no procede en el caso que va a ser acá un Claro. Y eso ya no se te ha olvidado nunca porque lo aprendiste a una edad en la que queda para siempre. Bueno, y cosas increíbles. Carmen Codoñer me decía el otro día nos recuerda que ella, eso debió de ser un periodo experimental, pero que los 3 primeros años no tuvieron ningún examen en la carrera, solo tuvieron una especie de reválida. Y dijo, claro, fue maravilloso, o sea, 3 años sin exámenes, no digo que eso no debía de ser lo común, pero quiero decir que se pueden hacer, pueden pasar, cualquier cosa puede pasar. ese sistema que además a en Alemania decimos También, ¿no? Sí. llegaba un momento cuando estaba preparado pues ya esa misma. Por cierto, cuando has puesto latinos, yo es que mi primera profesora de latín en la universidad fue Carmen Codoñer el año que sacó la. ¿Ah, sí? Sí.
Entonces, recuerdo cuando leí ese poema tuyo, ¿no? aunque no fuera mi maestra a lo largo de toda la vida, pero me... Pero ¿dónde te dio clase? ¿En Madrid? ¿En Oviedo? Ah, en Oviedo, claro. En Oviedo. Toda la gente era en 66. Todo esto como queda grabado, luego se lo pasamos Sí, sí, sí. y le va a hacer ilusión. Soy Chelo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Y si no, bueno, Ay, no, es que no he contestado lo de la poesía reunida, que es una cosa que no, es culpa mía y Visor está siempre, siempre. Y esta vez, o sea, ahora lo tenía que haber entregado, pero encontré el documento, ponía poesía reunida 2017, ponía. Y estamos atascados porque no encuentro un título y quiere que sea otro título y así es, pero no es culpa de él, es culpa mía. Sí, que la gente cree que es él, pero soy yo. lo que decías, si nadie más que nada, si quieres leer algo del nuevo poemario que Pues bueno, podemos no, empezar con la poesía. yo no, pero ¿cuál? Unos chicos que vienen al museo, un domingo en el mar. Queremos algo que sea muy clásico. Los chicos en el museo, ¿no? Que los vi lunes en el museo. Lleva una cita de Platón, que es muy bonita, pero que es lo de lo maravilloso, ¿no? La categoría. Y estos dos, era un lunes, estaba abierto el arqueológico de Nápoles, y claro, como yo no había ido nunca, pues estaba peor que ellos, pero como ellos. Me ha hecho, porque la gente cree que somos mi compañero y yo, pero no, son unos que yo, y si somos Antonio y yo, pues entonces, pero no, verás, iban delante de mí y los fui viendo, estaba el museo vacío y fui viendo esto. Son muy distintos, pero van vestidos casi igual, con pellizas y con botas de semibárbaros, quizá vikingos o celtas actuales. No se muestran el amor que se tienen, camaradas en bruto de otro tiempo, se separan no mucho y se aproximan para ver juntos un capitel, sentir la fuerza del mármol, admirar bronce, captar entre las inscripciones la preciosa totalidad llamada Magna Grecia. Los púgiles felices como ellos, las vasijas oscuras donde late la carne de los cuerpos para siempre, las monedas que alguna vez compraron algo y son ya sagradas, las efigies de raros soberanos helenísticos. No hay casi nadie en el museo un lunes, escoltado por un grupo de atletas y centauros como un rey que pisara un mosaico en el centro de la inmensa sala vertiginosamente plena de belleza y de divinidad. El menos guapo de los dos se queda con los ojos cerrados un buen rato. Bueno, a mí ese momento en el que los vi, y vi el menos, pero cuando es la sala esta que está con los mosaicos, y estábamos ellos también con esa especie de babuchas que te ponen para que no estropeen los mosaicos, que solo te las pones también en los horribles quirófanos o en los preciosos mosaicos. Y este momento que está, porque claro, estás rodeado de los centauros, está todo eso, y lo vi que cerraban los ojos. Y hacer un poema de eso es como sacarle una foto sin pedirle permiso, porque el chico estaba en esto. Pero luego cuando creen que somos nosotros dos, me temo que el menos guapo soy yo. Pues, estás muy... Y veo que te impresionó mucho. Digo, bueno, sí, también. Pero bueno, como el cuento no había ido nunca a Nápoles, es imperdonable, pero al mismo tiempo es una impresión que todavía estoy, como veis, con daños irreversibles de impresión, ¿no? Ahora creo que si hubiera que ir a un solo un sitio, o sea, si hubiera que llevar a nuestros estudiantes solo a un sitio, yo los llevaría al arqueológico de Nápoles, ¿no? Más que a Roma o que a Atenas, ¿no? Porque está todo en un edificio, ¿no? Yo, porque nosotros cuando fuimos, la última vez que fuimos estaba imprestado, porque estaban haciendo todo esto. Nosotros no hemos estado hablando mucho. Ah, no. No, esperando. Pero de hecho, de la generación anterior. Los pijamas de las babuchas y A la vez que le ponen invitación para nuestra madre para la cera de nuestra hija. pues también con eso deberíamos darle a los mosaicos romanos de Y la arquitectura, sin ponerlo, la última vez que estuvimos en Nápoles, yo no podía hacerlo en otro lugar, y elegí repetir por tercera vez el arqueológico y no se hubiera podido. Tiene que volver, ¿no? pero no ha sido nunca a Capodimonte. Pero el arqueológico para mí es Es un sitio increíble, sí.
Y luego unos días que se podía hacer visita nocturna Oh, y todavía había menos gente y más, todo era, y desde luego es bueno, yo sigo impresionado con la ciudad, claro, porque no había ido, entonces tengo la cosa un poco del viajero, vosotras sois grandes viajeras y grandes cosmopolitas, bueno. pero bueno, ya corta la grabación Sí, cortamos ya y ahora seguimos nosotros, pero y bueno, terminamos hoy la sesión y emplazo para el jueves pasado mañana, que vendrá Patricia González Gutiérrez, que viene a las 7 y nos hablará. Su ponencia se titula Entre medias y sirenas, la imagen de la mujer malvada y sus supervivencias. Entonces quedamos emplazados para el jueves. Muchas gracias. Bueno, lo puedo saber. No,